Muy buenos días, mi nombre es José Orlando Contreras, estudiante de Ingeniería Industrial, cursante de la asignatura Ciencia de los Materiales 1. En el presente video les vengo a explicar un poco sobre la estructura cristalográfica FCC, recordando que la estructura FCC es la que tiene todos sus átomos centrados en las caras del cubo. En este ejercicio encontramos este plano, como lo podemos observar aquí en el punto B, A y C. Y nos piden hallar tanto los índices de Miller de las direcciones como los índices de Miller del plano. Recordando que para nosotros hallar los índices de Miller de un plano, el sistema de referencia que vamos a colocar no debe estar sobre el plano. ¿Qué quiere decir? Que no debe ir ni en el punto A ni en el punto C, porque ahí estaría en el plano. Entonces el sistema de referencia que tenemos es este: hacia la parte superior Z, hacia la parte derecha Y y hacia el frente, como si estuviese saliendo de la pizarra, el eje X. Vamos a ubicarlo donde nos sea más conveniente. En nuestro caso yo decidí ubicarlo en este punto, en este vértice del cubo. Entonces lo vamos a ubicar ahí. Dijimos que la parte superior va a ir el eje Z, el eje Y, y el eje X. Este sistema de referencia es el que nos va a permitir hallar las coordenadas tanto del eje, tanto de las direcciones como de los planos. Entonces vamos a comenzar a hallar los índices de Miller de la dirección, que va de B a A. Existen dos formas de hallar las direcciones. Una sería buscando las coordenadas del punto B y las coordenadas del punto A, y restaríamos las coordenadas del destino menos las coordenadas del origen. Pero en mi caso yo decidí hacerlo ubicando el sistema de referencia como si estuviese aquí en el punto B con estas mismas direcciones y caminar sobre el cubo hasta llegar al punto A. Entonces vamos a comenzar hallando a delta sub X, a delta sub Y y a delta sub Z. Como dije, nos vamos a parar en el punto B y vamos a caminar hacia el punto A. Recordándoles que un cubo es una estructura que tiene todos sus lados iguales. En este caso, sus lados, cada lado va a valer una unidad, o sea, un parámetro de R, porque estamos hablando de una estructura cristalina. ¿Qué quiere decir? Que de aquí a acá va a haber una unidad. Entonces, si el punto B está ubicado justo en la mitad de esta arista, nos da a entender que de este punto a este punto hay un medio y de este punto a este punto hay un medio. Entonces, si nosotros caminamos de este punto a este vértice, tenemos un medio. ¿Pero un medio en qué? En el eje X. Como estamos caminando hacia la parte de atrás, sería menos un medio. Si estuviésemos caminando de aquí a aquí, sí sería un medio positivo. Pero en este caso sería menos un medio. Entonces, menos un medio en el eje X. Ya estamos aquí en este punto. Ahora vamos de acá a acá. Entonces sería, si nos trasladamos de este vértice a este vértice, sería una unidad. Una unidad en el eje Y positivo, porque vamos en la misma dirección del sistema de coordenadas. Entonces sería una unidad. Y ya estarían en el punto A. En el punto Z no nos estamos trasladando, no estamos caminando ni hacia la parte superior ni a la parte inferior. Entonces en el punto Z sería 0. Ya tenemos ubicado nuestras coordenadas, pero Miller, sus reglas que planteó, nos dice que no se pueden representar en fracciones. Entonces, por lo tanto, vamos a buscar un número entero en el que lo multipliquemos y nos quede una sola unidad. Entonces, en este caso, lo vamos a multiplicar por 2. Si multiplicamos 2 por menos un medio, será menos 1. 2 por 1, 2. Y 2 por 0, 0. Otra regla que Miller planteó fue que las direcciones deben ir expresadas entre corchetes, mientras que los planos deben ir en paréntesis. Entonces lo vamos a hacer de esa forma. El índice de Miller de la dirección de B a será menos 1, 2 y 0. Fíjense que no coloqué el menos 1 para poder explicarles que el menos no se va a colocar como nosotros estamos acostumbrados a colocarlos en una ecuación normal. En este caso, como son índices de Miller, lo vamos a ubicar en la parte superior del número. En este caso sería en la parte de arriba del 1. Entonces aquí ya tendrían ubicado como tal el sistema de referencia para el índice de Miller de la dirección de BA,
que será menos 1, 2 y 0. Ahora vamos con la dirección que va de B a C. Sería esta. Vamos a marcarla con una flecha para poder ver lo que se está trasladando. Sería esta acá. Esta misma dirección, que va de B a C. De igual manera, como lo hicimos en los pasos anteriores, vamos a caminar desde el punto B hasta el punto C. Entonces, desde el punto B hasta el punto C, nos vamos a parar en este punto. Para llegar al punto C, vamos a bajar un medio en el eje X, pero en este caso ya sería positivo. Entonces, delta sub X, delta sub Y y delta sub Z. Sería un medio. Ya estamos acá en este vértice. Y vamos a caminar una unidad en el eje Y. Una unidad. Y en el eje Z, fíjense que todavía no hemos llegado al punto C. Tenemos que bajar una unidad, pero ya no sería positivo sino negativo, porque vamos en el sentido contrario. Entonces sería menos 1. De igual manera multiplicamos por un número entero, en este caso sería por 2. Y me quedaría 2 por un medio, sería 1. 2 por 1, 2. Y 2 por menos 1, menos 2. Entonces decimos que el índice de Miller para la dirección de B a C será 1, 2 y menos 2. Ahí ya tenemos el índice de Miller para esa dirección. Lo otro que nos están pidiendo es que calculemos la densidad lineal. Entonces vamos a calcular la densidad lineal, recordando que para calcular la densidad lineal, la fórmula es densidad lineal será igual al número de átomos que intersecta el vector entre la longitud del vector. Entre la longitud. Pero la longitud de qué vector? Nos están diciendo que calculemos la densidad lineal que va de A a B. Entonces sería la densidad lineal de A a B. ¿Cómo sabemos qué cantidad de átomos está intersectando ese vector? Primero que nada, nosotros ya lo dije a un principio, que la estructura FCC, sus átomos están centrados en las caras del cubo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que justamente en la mitad tenemos un átomo. En cada esquina del cubo tenemos un octavo de átomo. Aquí ya tendríamos la estructura de FCC con el átomo en el centro. Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros poder calcular el número de átomos que está intersectando, el vector debe estar entre puntos reticulares. Este es un punto reticular porque está en un vértice, pero este no es un punto reticular. Entonces, vamos a buscar otra celdilla unidad donde al estirar este vector nos llegue a otro punto reticular. Entonces, sencillamente lo que vamos a hacer es eso. Vamos a buscar estirarlo a otra celda debe ser de la misma magnitud que la celda que tenemos. ¿Qué quiere decir? Que va a ser de un mismo parámetro R para poder que el vector nos llegue justo en el punto reticular. Aquí ya tenemos la otra celdilla unidad, que se supone que otro cubo igualítico que este. Estiramos el vector. Si observamos ya llegó a otro vértice de la otra celda, entonces por lo tanto este otro punto reticular que llamaremos B'. De igual manera en este cubo, como es estructura FCC,
De igual manera tenemos un átomo en el centro y los 4 que están en los vértices de cada lado. Aquí ya podemos observar qué cantidad de átomos está atravesando el vector. Fíjense que para nosotros poder contar con que el átomo esté atravesando, con que el vector esté atravesando el átomo completo, debe atravesarlo justamente por la mitad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este átomo no lo podemos contar, porque fíjense que no lo está atravesando completo, está atravesando solamente una esquina o una parte muy pequeña del átomo. Este átomo tampoco, pero si observamos, este sí, esta parte del átomo sí, esta parte del átomo sí. Como estamos trabajando con la densidad lineal, aquí vamos a contar los radios. ¿Qué quiere decir? Un átomo tiene 2 radios. Tiene este radio y tiene este otro radio. Si observamos, esta parte de aquí es un radio y esta otra parte de aquí es otro radio. Si unimos los 2 radios, en total el vector estaría atravesando un átomo. Entonces, número de átomos intersectados, 1. Un átomo. Ahora, ¿cómo vamos a calcular la longitud del vector? Para calcular la longitud del vector, fíjense que vamos a trabajar ya no con este plano, sino con este que tenemos aquí. Estamos observando un triángulo rectángulo, que sería este que está acá. ¿Cuál es la longitud que necesitamos buscar? Esta que está aquí subrayada en negro. Esta es la longitud que tenemos que buscar. Los catetos, ¿cuáles serían? Este, que sería A, un parámetro de R. Aquí tenemos un parámetro de R y otro parámetro de R. Por lo tanto, serían 2A. Aquí tendríamos 2A y aquí tendríamos A. Por teorema de Pitágoras, nosotros sabemos que para calcular la longitud sería, si vamos a calcular la longitud sería la raíz cuadrada de A al cuadrado más el otro lado del triángulo al cuadrado, que sería 2A al cuadrado. Entonces la longitud, por lo tanto, será la raíz cuadrada de A cuadrado más 2 al cuadrado 4 por A al cuadrado. Este cuadrado va aquí. 2 al cuadrado 4 por A al cuadrado. Aquí lo que hacemos es simplificar la raíz. Entonces la longitud será 4A cuadrado más A cuadrados, 5A cuadrados. 5A cuadrados. Si nosotros le aplicamos raíz tanto al 5 como la A, nos queda que la longitud será igual a raíz de 5 por A. Raíz de 5 por A. Pero nosotros no podemos dejar expresado esto en función de eso, porque sabemos muy bien que el área del cubo de la estructura FCC, recordando que cada estructura tiene su propia área, el área del cubo es igual a 4R sobre raíz de 2. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir donde está la A, vamos a sustituir por 4R entre raíz de 2. Entonces sería, ya aquí ya resolvemos la ecuación, nos quedará que la densidad lineal será igual al número de átomos, que es 1, sobre la longitud, que es 5 por A, raíz de 5 por A, raíz de 5 por A, pero ¿quién es A? 4R sobre raíz de 2, 4R sobre raíz de 2. Resolvemos este sistema de ecuación y nos quedaría que la densidad lineal será igual a 1 sobre R, que estamos trabajando en función del radio, R por 2 raíz de 10. Entonces, como no conocemos el radio, nos quedará en función de R. Aquí ya tendríamos la densidad lineal que nos están pidiendo de la dirección de A a B. Ya teniendo en este caso la densidad lineal, vamos a calcular ahora los índices de Miller de
los índices de Miller del plano completo. Del plano completo involucraríamos tanto el punto B, el punto A y el punto C. Para calcular los índices de Miller del plano, de igual manera vamos a utilizar este mismo sistema de coordenadas y de igual manera vamos a hallar a delta sub X, delta sub Y y delta sub Z. Entonces, vamos a ver si aquí nos cabe. Delta sub X, delta sub Y delta sub Z. Entonces, en este caso es donde el sistema de coordenadas se intersecte con el plano. Fíjense que si nosotros el eje X nos trasladamos desde este punto a este punto, nos estaríamos intersectando en el plano con el punto A. Entonces sería un parámetro de R. Pero un parámetro de R ¿qué? Negativo. O sea, una unidad negativa. Sería menos 1. En el eje Y vamos a seguir trabajando con este plano. Con este plano que está aquí con las dos celdas. Porque si estuviéramos trabajando con esta sola, nunca nos íbamos a intersectar con el plano. Entonces en el eje Y caminamos una unidad, dos unidades, aquí nos estaríamos intersectando justamente en B'. Entonces sería en menos 2. Y en el eje Z, una unidad, pero en menos 1. En menos 1, porque nosotros al bajar nos encontramos aquí automáticamente con el punto C del plano. Ya teniendo una vez fija las coordenadas del plano, lo que nos sigue es el recíproco. ¿Cuál es el recíproco? Dividir 1 entre delta sub X, 1 entre delta sub Y y 1 entre delta sub Z. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Sería 1 entre menos 1. Entonces aquí me quedaría menos 1 medio y aquí me quedaría menos 1 sobre 1. Aquí me quedaría menos 1, aquí me quedaría menos 1 medio y aquí me quedaría menos 1. Pero así como hicimos en las direcciones, aquí tampoco me puede quedar en fracción. Por lo tanto, vamos a multiplicar por 2. A nosotros multiplicar por 2 nos queda menos 2, menos 1 y menos 2. Y de esta manera podemos decir que los índices de Miller, del plano A, B y C, esto va a ir entre paréntesis. Va a ser menos 2, menos 1 y menos 2. Menos 2, menos 1 y menos 2. Aquí ya tendrían ubicado los índices de Miller para el plano ABC. Entonces, para cerrar, nos queda decir cuál es la importancia de las direcciones y los planos cristalográficos. En todo sentido son muy importantes, porque gracias a las direcciones nosotros podemos de allí predecir cuáles van a ser las propiedades del material. Porque, ¿qué pasa? Nosotros en la estructura sabemos cuántos átomos está intersectando una dirección o cuántos átomos se encuentran en un plano. Y si nosotros sabemos, por ya estudios anteriores, sabemos varias propiedades como lo son la deformación plástica, la ductilidad, la resistencia mecánica, la rigidez, nosotros la podemos proyectar desde este punto de vista, porque si nosotros observamos, si en este plano hay muchos átomos, quiere decir que los planos están más unidos. Y si los átomos están más unidos, cuando nosotros le apliquemos una fuerza al material, este átomo va a ser mucho más fácil mover a este otro átomo que está aquí al lado. Y este átomo va a mover mucho más fácil a este átomo que está aquí al lado. Por lo tanto, el material se va a deformar mucho más fácil plásticamente. Pero si nosotros en el plano cristalográfico observamos que los átomos están separados, pues entonces nosotros tendríamos que aplicar una fuerza mayor al material que queramos deformar para poder deformarlo plásticamente. ¿Qué pasa? Si nosotros los átomos están mucho más separados, quiere decir que nosotros tenemos que aplicar mucha más fuerza para poder hacer mover este átomo desde este punto a este punto y que este logre mover al otro átomo que se encuentra al lado.
Por eso de esto podemos concluir que en una estructura cristalográfica, mientras más empaquetados se encuentren los átomos, mucho más fácil va a ser deformar el material plásticamente. Esto ha sido todo, muchísimas gracias.